Bien, estimados estudiantes, vamos a ver entonces esta bonita historia que tiene como título Jesús, Juan y Jacobo, el cual se encuentra en Marcos en el capítulo 10 del verso 35 al 45. La historia nos dice que estando Jesús juntamente con sus discípulos, dos de ellos se acercaron de una manera un poquito personal, pero se acercaron para hacerle una pregunta muy curiosa, el cual dice: Maestro, le dicen a Jesús, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Le están haciendo un pedido a Jesús. ¿Cuál era el pedido? El Señor Jesús les dice, Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Siempre nuestro Señor Jesús, siempre atento a nuestras oraciones, atento a los deseos de nuestro corazón. Pero lo curioso es que al pedirle a Jesús, fíjense en lo que les dice. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren qué tal pedido que estaban haciendo estos dos discípulos, queriendo ser mayores que sus demás compañeros y hermanos. Así, separados un tantito, querían hacer esta preferencia, digamos así. Es muy malo en realidad tener preferencia de un grupo, seleccionar a uno o dos, preferirlos, no es del todo correcto porque se pueden cometer acciones de injusticia, es decir, dando preferencia a uno y al otro. Es cierto que algunos a veces nos gana el corazón, digamos, porque ellos mismos tienen gracia, son muy respetuosos, son muy responsables, entonces se ganan el corazón, como se dice, en comparación de otros. Pero aún así tenemos que ceñirnos, tenemos que ajustarnos a lo que es correcto, no dando preferencia a nadie, sino a todos por igual. Y aquí el Señor Jesús entonces se sorprende con esta pregunta, por eso es que el Señor les dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Miren, prestemos atención a esta pregunta que le dice. En primer lugar, les hace como un llamado a atención. No están sabiendo lo que me están pidiendo. Y a veces pasa así. A veces nosotros en nuestras oraciones oramos a Dios con tanto fervor, con tanta entrega, con tanta seguridad inclusive, pero no estamos sabiendo lo que pedimos, porque tenemos que pedir siempre conforme a lo que es la voluntad de Dios. Si está en el corazón de Dios el hacerlo, el cumplirlo. A veces pedimos cosas que no convienen. Y es bueno siempre encomendar a Dios el asunto y esperar que Dios nos dé la certeza, la seguridad, y también cuando es la voluntad de Dios en realidad, se van empezando a abrir puertas, se va abriendo el camino, como se dice, y de lo que menos se piensa, ocurre, porque es la voluntad de Dios. Pero en este caso, se está pidiendo algo que no es la voluntad de Dios, pero les dice el Señor Jesús dos cosas. Primero le dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? En realidad es una acción bastante simple. Beber un vaso, agua por supuesto, beberlo, es una acción muy simple. Y le está diciendo primero esta pregunta y después le hace otra pregunta, ya un poquito más avanzada. Le dice, ¿o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Es una acción mayor, una acción que demanda decisión, voluntad, es una acción mayor por supuesto. Pero hay cosas que son posibles. Y le está mencionando cosas que son posibles. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos por supuesto van a responder, ellos dijeron, podemos. Claro que sí podían, porque era accesible para ellos. A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Es decir, es algo mucho más trascendental que requiere, por supuesto, lo que se llama mayor comprensión en este asunto para pedir las cosas, el sentarse a la derecha o a la izquierda. Entonces, aquí el Señor le está diciendo claramente,
que no es correcto lo que estaban pidiendo. Cuando esta pregunta, este comentario que hicieron Juan y Jacobo a Jesús, cuando se enteraron los demás discípulos, se molestaron definitivamente, porque se vieron un tanto traicionados de que dos de ellos, del grupo, querían adelantarse a los demás. Entonces se molestaron. Cuando el Señor Jesús vio esta incomodidad entre los discípulos y a Juan y Jacobo también un tanto confundidos, los llamó. Jesús los llamó y le dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Y eso es cierto. Los que tienen cierta autoridad y son gobernantes sobre todo, se enseñorean de los demás. Y muchos de ellos, lamentablemente, hacen mal uso de ese poder, o a veces se exceden en su poder. Y es por eso que aquí es la característica de los que tienen cierta capacidad, cierta potestad sobre otros. Y el Señor les dice claramente a sus discípulos: así no debe ser entre vosotros, así no será entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Nos está enseñando el Señor Jesús acá dos principios. En primer lugar, que el que quiera ser grande debe ser un servidor, es decir, servir a los demás, servir al prójimo. El que quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Fíjense, es servir al prójimo, siempre deseando lo mejor para el prójimo. Se busca facilitar a veces situaciones al prójimo para que puedan ser bendecidos de alguna manera, y no hacer todo lo contrario. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo, dice. Fíjense el principio. Y el Señor Jesús mismo se presenta como el mayor ejemplo. Dice: porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando el Señor Jesús comenzó a realizar su misión en la tierra, a los 33 años, siempre fue para servir a los demás. Enseñaba a los demás, y siempre con el principio de darse a los demás. Y así tuvo una constancia de servicio durante toda su vida. El servir a los demás. Finalmente, para dar inclusive hasta su vida, para salvar a las personas pecadoras, a las personas que están en pecado. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo, Él perdona los pecados, le limpia sus pecados y lo acepta y lo recibe como un hijo de Dios. Entonces, guardemos en nuestro corazón estos principios, por favor. En primer lugar, que hay que tener cuidado cuando oramos a Dios, porque a veces pedimos cosas que no convienen. Entonces, tengamos mucho cuidado. Oremos siempre conforme a lo que sea la voluntad de Dios. Hagamos nuestras cosas y proyectémonos hacia el futuro con la bendición de Dios. Hay que proyectarnos siempre hacia adelante, pase lo que pase. Y cuando está en la voluntad de Dios, recuerda, vas a tener paz en tu corazón. Y de alguna manera, aunque a algunas personas les parezca imposible, pero se hace posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Y para cuando el Hijo de Dios o la hija de Dios está dentro de su voluntad, también no hay nada imposible. Las puertas se abren. Dios nos da también su paz. Hay que tener siempre también la disposición, queridos estudiantes, de servir. Ten siempre ese principio. Sirve a tus semejantes. Ten ese principio. Lo que hay que diferenciar, sí, es el servilismo. Es decir, ser una especie de esclavo de otros, hacer todo lo que nos mandan otras personas. No nos está enseñando el Señor Jesús a hacer eso, sino a servir. Es decir, pensando en el bienestar del prójimo, hacerle un favor con amor y darle un servicio, pero no ser de ninguna manera un títere de nadie, porque eso no es la voluntad de Dios definitivamente. Jesús no fue títere de nadie. Él hacía lo que es correcto, servía al prójimo, y cuando era necesario a veces llamar la atención inclusive, lo hacía con autoridad.
Bien, queridos estudiantes, hasta aquí nos quedamos y será entonces hasta la próxima. Que Dios te bendiga.